Atomai Mesafri Kirve Mahase Yodo Mahi Torohiya Atomai Mesafri Shalom Aleichem, bienvenidos a todos, ¿cómo están? ¿Cómo anda el mundo allá afuera? Pues estuvimos paseando un poco por unos campos cerca de Yerushalayim. Nos llevaron a pasear junto con nuestra nieta. Cuando sale un micro del colegio con chicos, siempre tiene que haber, eran por supuesto todas nenas con sus maestras, tiene que haber algún hombre que las acompañe y por suerte me tocó a mí. Y bueno, Baruch Hashem fue muy lindo y pasé por algunas colinas y estaba pensando que justamente en esas colinas cerca de Yerushalayim fue lo que sucedió hace muchos años, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra. Y por allá fueron las luchas de los macabeos, los macabín que lucharon contra los romanos, defendiendo el templo. También fue en todo el camino, en la ruta 1 que sube hacia Yerushalayim. Al costado del camino están todos los carromatos incendiados, mejor dicho, el esqueleto de chapa de aquellos ni siquiera llegaban a ser blindados. Era poco más que una combi de hoy en día. Pienso que los todoterrenos con que viajan hoy la gente están más blindados para la guerra que esos autos. Y ahí al costado están todos los un poco reconstruidos, vacíos, solamente el esqueleto, la chapa, en recuerdo de las guerras, las últimas guerras, para volver a tomar posesión de la tierra de Israel. Estamos en la Torá, en la porción de la semana para hallar Pinhas. Pinhas fue un tzadik, era descendiente de la familia de los Kohanim, pero todavía por un tema legal no había sido entrado dentro de la cuenta de los sacerdotes del templo. Cuando Dios ordenó quiénes iban a ser los sacerdotes, los Kohanim, él todavía no había nacido. Entonces, por una de esas cosas legales no le tocó la Keuna. Sin embargo, y gracias a la acción que leemos en la Parashá de la semana, Dios le otorgó el sacerdocio, y de una forma bastante extraña, porque el sacerdote está relacionado con la paz. Está dicho que Aarón ama la paz, busca la paz y ama a las criaturas. Y justamente se le da el sacerdocio por haber matado, digamos que no fue a sangre fría, porque seguramente él habría estado con la sangre bastante caliente en este momento, pero
De todas maneras no fue en medio de una batalla, sino que él decidió ir y matar. El tema es que, para entender cómo empieza la perashá esta semana, hay que leer el final de la perashá anterior, la perashá Balak. ¿Se acuerda que Balak era el rey que vivía en las tierras, en el camino, en la parte del Golán, en la parte de Siria y Jordania, el rey de los Emoritas, y él entró en guerra, tenía miedo de entrar en guerra con el pueblo de Israel porque veía que se le aproximaba, eran bastante poderosos. Sabían que no iban a poder con ellos a pesar de que ellos eran más y estaban en su terreno. Entonces le dijo a Bilam que los vaya a maldecir y así sucedió todo lo que escuchamos, lo que estudiamos en la perashá anterior. Pero al final de la perashá vemos cómo se trató nuevamente de vencer al pueblo de Israel a través de un acto bastante astuto, pero como nosotros sabemos también falló. Cuando Bilam subió a las alturas y vio al campamento de Israel y lo quiso maldecir, lo bendijo y dijo las frases que componen la profecía más grande de la Torá con respecto al futuro porvenir y la llegada del Mashiach y el destino que tiene marcado el pueblo de Israel respecto a su rol en la redención. Como vio que eso no funcionó, entonces dijo, lo que protege al pueblo de Israel es justamente el pacto de paz que hice con él. Y el pacto de paz está representado por pacto, en hebreo es Brit Milá. El Brit Milá, el pacto de la circuncisión, es una de las cosas sagradas. Y se acuerdan cuando Abraham y Isaac y Jacob le pedían a alguien que jure, le decían que juren poniendo la mano justamente allí, donde en esa época era la única señal física del pacto del pueblo judío con Dios. Entonces, mancillar ese pacto, teniendo relaciones prohibidas, era una forma de contradecir a Dios, de renegar de Dios, y se le ocurrió mandar a las mujeres más bellas del reino para que pequen con el pueblo de Israel. Y allí atraparon a muchos de ellos con el simple hecho de ofrecerse prostituyéndose, y de esa manera obtenían que idolatren al Dios de ellos. Y así cayeron muchos, entre ellos Zimri ben Cosbi, el príncipe de la tribu de Rubén. Y entonces vino Pinhas, el nieto de Aarón, como dice aquí, hijo de Elazar y nieto de Aarón el sacerdote, y le dijo a Moshe, mirá lo que está pasando, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Y Moshe no tenía la halajá. Entonces Pinhas le dijo, lo que hay que hacer ahora es matarlo, porque está haciendo idolatría y está pecando con una idólatra. Entonces Moshe dijo, si esa es la halajá, así es la ley, entonces el que dijo la ley la tiene que cumplir.
Entonces, Pinhas fue y sin dudarlo tomó una lanza, como dice aquí, y los atravesó a los dos. En el momento de que tenían la relación, los atravesó justamente por ese lugar. Y bueno, cuentan los Midrashim toda una serie de asuntos que pasaron después de eso. Pero el tema es que gracias a eso se paró la plaga. ¿Por qué? Vamos a ver cómo dice la Torá. Dios le habló a Moshe, así empieza el capítulo 25, la Perashá en el capítulo 25, versículo 10. Dios le habló a Moshe diciendo, Vaidaber Abayá el Moshe Lemor, Pinhas ben Eleazar ben Aarón a Cohen, Eshivet Hamati Meal Bene Israel, Bekano et Kinati, Betocham Velo Kiliti et Bene Israel Bekinati. Pinhas, hijo de Eleazar, la Torá dice hijo de Eleazar, hijo de Aarón. O sea que Pinhas era el hijo de Eleazar y Eleazar era el hijo de Aarón el sacerdote. Fue el que celosamente asumió mi causa. Acá dice Eshiv et Hamati, Hamati de Ham, de mi calor, mi calentura. Él dio respuesta a mi efervescencia por sobre el pueblo de Israel y vengó vengó mi venganza dentro de ellos, mi celo, Caná es celo, y celó mi celo dentro del pueblo de Israel, veló Kiliti et Bene Israel, y no destruí. Kiliti es una palabra que leemos en la Agadá de Pesach, y hay una canción que dice que siempre hubo en todas las generaciones pueblos que quisieron exterminarnos, Lejaloteinu, exterminarnos. Entonces, y no exterminé a los hijos de Israel en mi celo, mi venganza. Pinhas ben Eleazar ben Aarón a Cohen, dice Rashi. ¿Por qué dice Pinhas ben Eleazar ben Aarón a Cohen? Y Fishayush Batim me Batimoto, que hubo algunas tribus que lo despreciaban. Dice Aritem ben Puti de Shepitem Avi Imo Agalim le Abodá Zará. Dice, ¿vieron a este hijo de Puti? Puti también significa como se dice, como la serpiente que tentó a Eva, Ben Puti que tentó al padre de su madre, para hacer Abodá Zará. ¿Se acuerdan que Aarón perdón, acá está hablando del padre de su madre? El padre de su madre era Shepitem Avi Imo Agalim. Sí, que lo quisieron hacer tentar hacer Abodá Zará, idolatría, y Arak Nasi Shevet Israel, y tuvo la osadía de matar
o sea, él mismo que venía de alguien que había tentado al pueblo a hacer idolatría, fue y mató a un príncipe de la tribu de Israel, como recién les decía. Entonces, por este motivo que estaban hablando mal de él, las tribus de Israel, viene atrás y dice, le fijás, va a tú, y por este motivo viene la escritura, de Hasú a Jer, y lo relacionó en forma diferente. O sea, lo relacionó con Aarón, ¿sí? Porque él también venía de aquellos que hicieron la idolatría en el Geta Egel. Entonces él Putiel también era Yitro. Él también era descendiente de Yitro. Por eso viene acá a decir que lo relacionaron con Yitro, que Yitro era el sacerdote de la idolatría, el padre de su madre. Entonces, él mató, y entonces en vez de relacionarlo con el padre de su madre, lo relacionó con el padre de su padre, que era Aarón. Y dice la Torá, Becanó et canatí, y vengó mi celo. Becanó et necamatí, y vengó mi venganza. Necamá es la venganza por algo que le hicieron a uno. Entonces él fue y vengó y limpió la venganza de Katzfo a Ketzef, que había Lixo, y Ketzef es espuma, es como la rabia, la bronca, el odio que se le levanta a uno, no odio, sino el calor, el fuego que se levanta a uno, entonces es el fuego de Dios, el enojo de Dios. Con la Shon Kana u Amitjale Lincoln Nekama. Entonces, Kina, que es celo, se refiere a la venganza. El celoso, el que tiene celos, busca la venganza. Entonces, él fue el que aplacó el celo y calmó el fuego de Dios, y por eso dejaron de morir en el pueblo de Israel cuando él los mató. Entonces, pues, la gen, emor, ineni notenlo, et briti. Entonces, por eso, dile que he aquí que le he dado mi pacto de paz. Brit Shalom. El Briti Shalom, ¿qué significa? Dice Rashi, el Briti Shalom, el pacto de paz. Que cielo de Brit Shalom, que sea un pacto para él, el pacto de la paz. Que Adam Artito va de Hanot de Mishefei Motoba. ¿Por qué? Porque una persona que le quiere agradecer, quiere hacerle bien a aquel que le hizo el bien a uno, ¿no? Afkan Pireshlo Akadosh Baruj Shlomotav. Entonces aquí Akadosh Baruj le entrega, le separa para él su pacto de paz. Entonces dice el próximo versículo, esto supone un pacto de sacerdocio eterno para él y su descendiente después de él. Le es dado a él porque solamente enseñó la causa de Dios y es expiación por los israelitas. Entonces, acá hay toda una serie de asuntos que vamos a tratar de explicar un poquito. Explica Hasidut que Pinhas es Eliyahu. En Yalkut Shmoni, uno de los Midrashim, explica que Pinhas es Eliyahu Anabí.
Otras veces hablamos que Pinhas vivió antes del profeta Eliyahu, cronológicamente. Sin embargo, está escrito que Eliyahu se invistió dentro de Pinhas para hacer esta acción. Entonces, por eso, en todos los Brit Milá hay una silla especial, un trono que se pone para Eliyahu Naví, porque él es testigo de todos los Brit Milá, porque ese es justamente el pacto que él cuidó. Entonces, esto también alude, cuando se habla de Pinhas, a diferencia de Aarón y los otros sacerdotes, que el trabajo de Pinhas es el sacerdocio, pero con la entrega de la vida, porque teóricamente cuando uno mata a otro, sin haber hecho un juicio, merece la pena de muerte. Entonces él se arriesgó a ser condenado a pena de muerte. Pero en realidad fue Mesirut Nefesh para vengar la ira de Dios y así también salvar al pueblo de Israel. Entonces, esta es una forma de entregar la vida. Y así también, Eliyahu Naví es el que anuncia la redención. Entonces, también Pinhas, esto que estamos leyendo ahora, dice el Rebbe de Lubavitch, alude a la redención que va a venir pronto en nuestros días. Y así es como lo insinúan los sabios. Cuando nosotros decimos los sabios de bendita memoria, nos referimos a Razal, son aquellos sabios que nos trajeron en el Talmud, que están escritos en la Mishnah, fueron los que están escritos en todo el Tanaj. Y después en el Talmud, en la Mishnah, y también son ellos mismos los que están en el libro del Zohar. A eso nos referimos con los sabios del bendito de memoria, aquellos que establecieron la tefilá. Entonces, este tema habla constantemente de lo que es entregar la vida en aras de Dios, lo que llamamos Mesirut Nefesh. Y a través de eso, ¿qué hacemos? Acercamos la redención. Así dicen los sabios. ¿Por qué? Porque este tipo de servir a Dios, cuando sale de lo profundo del alma, de la esencia del alma, es el que verdaderamente trae la redención. Sale de ese nivel del alma, se llama Yejidá. Y entonces, cuando uno trabaja y se brinda a Kadosh Baruj Hu desde el profundo de su alma, desde Yejidá, que es el lugar donde el alma es una con Dios, entonces eso es una preparación y un adelanto para la redención futura. ¿Por qué? Porque la redención futura se va a revelar la esencia infinita de Dios, que es el nivel de Yahid, Yahid que es único. El Yehidó Shelolam. Entonces, una de las enseñanzas que nos traen los sabios, que Pinhas en realidad era el alma de Eliyahu Naví, que va y viene a través de todas las generaciones para cuidar el pacto con entrega del alma y así también traer la redención. Vamos ahora como acostumbramos últimamente, a traer un Zohar acerca de esto que estamos hablando y también traer al Arizal. Vamos a leer el Zohar, o mejor dicho la traducción del Zohar, la mejor manera que la podemos hacer de esta parte de Pinhas, que habla justamente de esto, de ser el hijo del sacerdote, y después vamos a tratar de explicar un poco qué significa cada una de sus partes, ¿sí? Mientras ustedes meditan un poquito sobre este asunto, vamos a escuchar otra melodía.
Muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? Todos los que van llegando. Tengo varios asuntos, así que vamos a aumentar el tiempo un poquito ya desde ahora para que no nos pase como ayer, que se nos acabó el horario y todavía no habíamos terminado. Entonces, con respecto a ese tema que estamos hablando, la semana que viene vamos a continuar con la clase que estábamos dando ayer. Jenny siempre me dice que la clase es excepcional, pero yo no sé si es una excepción y las demás no, y las demás son malas, o esta fue mala y las demás son todas muy buenas. Pero bueno, vamos a confiar y vamos a pensar para bien. Aunque hoy escuché que una madre le dio consejo a su hija y le dijo: siempre piensa mal y vas a acertar, ¿no? Pero bueno. Queremos darle un saludo a Luis, que en realidad no se llama Luis, Jenny, no se llama más Luis, se llama Joseph Itzhak, nuestro querido amigo de Venezuela que fue a Argentina para seguir avanzando en su camino de Teshuvá y hacer su vida como corresponde. Entonces vamos a hacer un lejaim por él y vamos a ponerse de acá, hacia acá, salvo de la muerte, grande es la redención, hacia acá que trae la redención. Muy bien. El asunto es que vamos a ver qué nos dice Rabbi Shimon Bar Yochai respecto a la Parashat Pinchas. Entonces vamos a leer cómo está y después les vamos a ir explicando algunos asuntos. Dice así:
Rabbi Shimon citó el versículo y Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, lo vio, se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. ¿Sí? ¿Por qué Pinhas es mencionado en este verso como el hijo de dos? Dice Rabbi Shimon. Viene a mostrar la comprensión de lo que se ha perdido. Rabbi Shimon dijo que una persona que adquiere un alma reencarnada y no es lo suficientemente digna para corregirla, se considera que ha traicionado la confianza del rey. Después vamos a ver lo que significa todo esto. Para una persona como esa, relacionó el verso relativo a quien que ha encontrado lo que estaba perdido, como está escrito en Levítico 5:22, y engaña respecto a eso y jura falsamente. Es mejor para una persona como esa no haber nacido. Hemos aprendido, dice Rabbi Shimon, que un tzadik completo no será rechazado. Un tzadik incompleto será rechazado. Ahora, ¿quién puede ser llamado tzadik si no es completamente justo? ¿Cómo puede una persona que es incompleta en sus acciones ser llamado un tzadik? Más bien, un tzadik completo es aquel que no recibió una reencarnación deformada. Él construye un edificio a partir de su herencia, construye paredes, cava pozos, planta árboles. Un tzadik incompleto construye un edificio a partir de una herencia diferente. Cavó pozos y sembró su campo, ha sentado las bases correctamente desde el principio y ha trabajado en su cuerpo actual, pero no puede estar seguro de que su alma esté realmente conectada al mismo, o sea, al cuerpo, de manera que esté con él, que el cuerpo y el alma sean uno. Desde este punto de vista, esta persona es buena y se llama un tzadik. Sin embargo, desde el punto de vista de su neshama, puede que no sea así. Esto es como una persona que construyó un edificio que estaba bien proporcionado y agradable para la vista, pero cuando observa sus bases, se puede dar cuenta que estaban hundidas y fuera de lugar en todas partes. Ese edificio, que es completo no es completo hasta que es demolido y reconstruido desde el principio. Ahora, desde el punto de vista del constructor, el primer edificio todo se veía bien, pero desde el aspecto de las bases estaba mal diseñado y fuera de línea. Esta es la razón por la que no se llama un trabajo terminado o un edificio completo. Esa es también la razón por la cual se le llama tzadik incompleto, que es rechazado. Esta es la razón por la que se afirma que los impíos se tragan a quienes son más justos que él. Pero el tzadik consumado no es tragado. ¿Ok? Entonces hasta aquí esta parte que habla sobre Pinhas, en términos un poco extraños, en términos un poco atravesados, secretos, ocultos, que vamos a tratar de comprender ahora. Ustedes vayan siguiendo el texto, yo lo voy a volver a leer y le voy a agregar algunas explicaciones que trae el Arizal, que trae Rabbi Moshe Cordovero, etcétera, etcétera, que trae el Rav Ginsburg.
Rabbi Shimon citó el versículo, y cuando Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, lo vio, o sea, vio todo lo que estaba pasando, como decíamos recién, entonces se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Esto es lo que acabo de leer, está escrito en el libro de Números, en Bamidbar, el cuarto libro de la Torá, capítulo 24, 7, que es el final de la perashá anterior, como dijimos al principio de la clase. ¿Sí? La perashá puede ser 25.7, puede ser que esté equivocado. Un segundito. Todo puede ser, me equivoqué el número, claro, porque es 25.10, empieza aquí, y el final de la perashá anterior es 25.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora un segundito, solamente un segundito solo vamos a confirmar. Pinhas, el sacerdote, vio esto, se levantó de medio, sí, tiene razón. 25.7. Muy bien. Entonces dice, ¿por qué Pinhas es mencionado en este verso como el hijo de dos? Viene a demostrar la comprensión de lo que se ha perdido. ¿Qué significa esto? Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, habían sido consumidos al hacer la ofrenda de incienso en una forma inapropiada. Y sus almas se perdieron, o no se perdieron, en paz. Y esas almas quedaron perdidas hasta el acto de Pinhas. Él mató a Zimbri y a Cosbi. Zimbri era el príncipe y Cosbi era la princesa con la cual estaba pecando. Entonces, Nadab y Abiú actuaron de una manera entusiasta, de una manera impulsiva para conectarse con Dios, pero de una manera inapropiada. En cambio, Pinhas, al hacer esto, también actuó en forma impulsiva, pero de una manera adecuada. Entonces, el poder espiritual generado por esta acción tan valiente que realizó, llevó a las almas perdidas de Nadab y Abiú a rectificar su propia nefesh, su propia alma. Sus almas fueron rectificadas a través de sus obras, de la obra de Pinhas, y entonces era como si fuera que los hijos de Aarón, esos dos hijos de Aarón, hubieran vuelto a la vida. Entonces este es el significado profundo que hay detrás de la palabra hijo. Por eso no dice que, como está publicado en Chabad, dice que era el nieto de Eleazar. Pero de acuerdo con el Zohar, en la Torá no dice, no de acuerdo con el Zohar, en la Torá no dice
el nieto de Aarón, sino que dice hijo de Eleazar, hijo de Aarón. ¿Cómo se interpreta esto? Que Pinhas era hijo de Eleazar, y por ser hijo de Eleazar, entonces era nieto de Aarón. Pero la Torá dice que era hijo de Eleazar y hijo de Aarón. Por un lado, siempre los nietos son como los hijos, pero de todas maneras, el significado profundo de nombrar hijo de Aarón a Pinhas, dice Rabbi Shimon, era que él estaba rectificando a sus dos hijos que se habían perdido. Y explica el Arizal que el Nefesh, que es el nivel más bajo del alma y corresponde al mundo de la acción, al Olam de Asiá, para ser rectificado requiere acciones en este mundo físico. Y entonces esa acción en el mundo físico rectifica la mancha que hay en el Nefesh en la dimensión espiritual. Entonces nuevamente, las almas son completamente espirituales. Cuando se incorporan dentro del cuerpo para realizar todo su trabajo, como decimos siempre, por el solo hecho de ocultarse dentro de este mundo, de inmiscuirse con las cosas de este mundo, reciben su influencia, reciben su parte de oscuridad, de ocultamiento, de tzimtzum. Y eso es lo que se llama mancha o gam o pecado. Entonces, como cada uno de los niveles del alma pertenece a un mundo diferente, Nefesh corresponde a Asiá, corresponde a la acción, Ruach corresponde a Yetzirah, que es el mundo de los sentimientos, las emociones, y lo que llaman Neshama, el tercer nivel de la Neshama, que llamado Neshama, corresponde al pensamiento, que es el mundo de Briah, y en especial a Binah. Entonces, el mundo de Briah corresponde a los tzadikim, a las almas elevadas que se rectifican a través del pensamiento. ¿Ok? Los niveles de Hayá y Ejidá no se manchan, entonces no hay que rectificarlos. Los que se manchan, entonces el nivel de Hayá corresponde a Tzilut, y el nivel de Yejidá corresponde a Adam Kadmon y a los niveles superiores. Entonces, ¿qué habían hecho Nadab y Abihu? Hicieron la ofrenda de incienso. Esa es una acción física. A través de esa acción física que no correspondía, mancillaron su alma a nivel de Nefesh. Entonces, para rectificarlo, ellos ya no podían porque se murieron. Entonces, para rectificarlo, hacía falta que alguien haga una acción física. ¿Y cuál fue la acción física? Entonces, la que hizo Pinhas, vengando la venganza de Dios. ¿Ok? Entonces, Rabbi Shimon amplía todo este concepto en lo que sigue a continuación. ¿Qué pasa cuando una persona no ha completado la rectificación en su primera reencarnación? Entonces dice Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dijo que una persona que adquiere un alma reencarnada, ¿sí?, y no es lo suficientemente digna para corregirla, se considera que ha traicionado la confianza del rey. O sea, ¿para qué una alma es reencarnada? Recibe esa alma reencarnada para corregir lo que se ha manchado en la reencarnación anterior. ¿Y qué quiere decir que no es suficientemente digna para corregirla? Que sus acciones no son correctas, no son suficientemente correctas como para corregir esa mancha que trae su alma. Entonces, como sus acciones son correctas, se considera que ha traicionado la confianza del rey. Y aquí viene
Traje esta explicación justamente porque tiene conexión con el Tanya que estamos estudiando, acerca de quién es justo y lo que se considera como persona justa, o justa completa, o justa que peca, no que peca, sino justa que no es completa. Entonces, si recordamos lo que estudiamos en el Tanya, antes de que nazca el alma, que nazca la persona, el alma juró ser justa. Le hacen jurar, sé justa y no peques. Entonces, cuando la persona comete actos ilícitos, está traicionando este juramento. Y entonces está realizando imperfecciones en el atributo de la verdad. ¿Se acuerdan cuál era el atributo de la verdad dentro de la Sefirot? ¿Cuál es la Sefirot que corresponde al atributo de la verdad? No. El atributo de la verdad está dicho Titen Emet le Jacob. Entonces, la verdad aparentemente sería Tiferet, como dice Jenny. Sin embargo, Emet es el Yesod. El Tzadik Emet, el atributo de la verdad corresponde al Tzadik. Y Yosef es el que es considerado el Tzadik, fundamento. Entonces, fundamento justamente es el órgano sexual que fue mancillado, como dijimos recién. Entonces, todos los ilícitos es como como si estuviera mancillando el atributo de la verdad. Incluso está dicho que en Nadab y Abiú ellos no querían tener contacto con las mujeres, justamente para no mancillar el pacto. Pero eso no fue ordenado por Dios, sino que el judío, ya sea sacerdote, o sea levita, o sea Israel, tiene que cumplir el precepto de Urubu, multiplicarse y fructificar. Hay algunas excepciones, pero en este caso no era la excepción, no era la forma que ellos tenían que servir a Dios. Entonces, ellos no quisieron impurificar el pacto y fueron rectificados a través de la rectificación del pacto. Entonces, como que cuando la persona no tiene la suficiente capacidad para cumplir con las funciones y las mitzvot y tiene que privarse del acto sexual, privarse de casarse y tener hijos, eso también es como si estuviera mancillando el pacto. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con lo que es un justo. Y Pinhas, cuando se le dio este pacto de paz, se le dio la Keuná, el sacerdocio, significa que se lo puso en el grado del tzadik. Entonces, volviendo al tema anterior de las reencarnaciones, continúa el Zohar, pero una persona, dice el Zohar, una persona como esa relacionó el verso relativo a alguien que ha encontrado lo que ha perdido. Si ustedes ven en Levítico 5:22, el libro de Baikra, allí habla distintas leyes. Y entonces habla una de las leyes acerca de qué tiene que hacer una persona que ha perdido, que encontró algo que estaba perdido. ¿Sí? Entonces, si esa persona engaña respecto a eso, dice el Zohar, dice el Arizal y los cabalistas, que esto se está refiriendo
cuando dice que encontró algo que estaba perdido, está hablando de su alma que se reencarnó. ¿Y qué significa que engaña respecto a eso? Que produce actos, que hace actos ilícitos, que peca, y entonces no la puede rectificar. Y eso significa que jura falsamente. Cuando una persona encontró algo que estaba perdido, entonces el dueño viene a reclamar que eso es de él, y la otra persona dice que el que la encontró dice que es de él. Entonces, para que le crean, él tiene que jurar que es de él, que no la encontró. Entonces, si jura falsamente, por eso trae este versículo Rabbi Shimon. Es como cuando la persona encuentra algo que estaba perdido, que era su alma, que la recibió para rectificarla, y no cumple con ese juramento que se le hace al alma antes de nacer, que sea tzadik. Entonces jura falsamente. Y no, porque no se comportó como había prometido. Entonces por eso dice, una persona como esta es mejor que no haya nacido. ¿Por qué? Porque si trajo un alma que estaba imperfecta, se reencarnó, dentro de sí tiene un alma que tiene que rectificar, y no solamente no la rectifica, sino que la empeora, entonces hubiera sido preferible que no haya nacido. Para entender esto que viene ahora, del discurso de Rabbi Shimon, hay que traer un comentario de lo que llaman Mikdash Melech, el santuario del rey, que es el nombre de un comentario sobre el Zohar. Este comentario del Zohar, Mikdash Melech, dice que una persona que no cumplió con lo que tenía que haber hecho en determinada vida, en determinada encarnación, se vuelve a reencarnar para darle la oportunidad de rectificar los errores que cometió. Entonces, cuando venga la resurrección de los muertos, ¿en cuál de los dos cuerpos va a reencarnar? Dice el Mikdash Melech que no se sabe en cuál de los dos cuerpos. Según una opinión, el cuerpo que estaba en la fase principal de la rectificación del alma es el cuerpo en que será resucitado, y el otro será nada más que como un agregado. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas que se preguntan los sabios cuando venga el Mashiach, que como siempre decimos, cuando termina Shabbat alimentamos el huesito que está acá atrás, del cual Dios con el rocío del cielo va a hacer resucitar a los muertos. Entonces, dicen en qué cuerpo se va a reencarnar, en aquel que era el principal de la línea en que tenía que trabajar su alma, o en la otra, en el último, posiblemente, en el último cuerpo en que vivió. Entonces dice el Rabbi Shimon en el Zohar, hemos aprendido que un tzadik completo no será rechazado. ¿Qué significa que no será rechazado? Un tzadik completo puede reprender a un pecador y no va a ser rechazado. ¿Sí? Un tzadik incompleto será rechazado. O sea, un tzadik, cuando reprende a un pecador, no se le puede recriminar ni se lo puede negar, no se lo puede rechazar, hay que darle la razón. En cambio, un tzadik incompleto, sí, puede ser rechazado. Ahora, ¿quién puede ser llamado tzadik si no es completamente justo? Si no es completo, ¿se lo puede llamar tzadik? Pregunta Rabbi Shimon.
¿Cómo puede una persona que es incompleta en sus acciones, es decir, que cumple algunas partes de la Torah pero no cumple otras, se lo puede llamar tzadik? Entonces dice Rabbi Shimon, el tzadik es aquel, el tzadik completo es aquel que no recibió una reencarnación deformada, o sea que recibió un alma que viene de su reencarnación anterior, pero que no fue mancillada por malas acciones. Entonces, el alma que recibe un tzadik no es un alma que tiene que ser rectificada porque hizo malas acciones en otra encarnación, sino que viene a su alma para completar los aspectos que todavía no completó en su estudio de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot. Entonces, dice Rabbi Shimon así, él construye un edificio a partir de su herencia. ¿Qué significa eso? Que el edificio está completo cuando se rectifican los tres niveles del alma que decíamos antes, Nefesh, Ruach y Neshama. Entonces, la Neshama se encuentra en la cabeza, como dijimos antes, el Ruach en el corazón y el Nefesh en el hígado, ¿sí?, de la persona. Si ustedes se acuerdan, el cerebro, que es Moach, el corazón, que es Lev, y el hígado, que es Kabed, Kabed se escribe con Jav. Las iniciales de estas tres palabras son Mem, Lamed, Jav, y Mem, Lamed, Jav forma la palabra Melech. ¿Qué quiere decir Melech? Rey. Entonces aquel que tiene un edificio completo va por el camino del rey, y es un rey completo, y entonces no traiciona la verdad del rey, la confianza del rey. Entonces, estos tres, como dijimos, corresponden a los tres mundos de Briá, Yetzirá y Asiá. Estos tres mundos corresponden a tres nombres de Dios: Ekie, Abaya y Adnut. ¿Sí? No vamos a entrar ahora con el nombre y con las palabras, pero si ustedes se fijan, en nuestra página están los nombres de Dios. Hay uno que es Ekie, hay otro que es Abaya y hay otro que es Adnut. Ekie tiene valor numérico Aleph, Kei, Vav, Kei, tiene el número 17. Abaya tiene 26. ¿Cuánto es 17 más 26? Son 43. Y Adnut, perdón, Ekie, Ekie es 21. Abaya es 26, son 47. Y Adnut es 65. Entonces, Ekie, Abaya y Adnut, que corresponden a esos tres mundos, tienen la gematria, la suma de estos tres nombres es 112. Y 112, esto se lo voy a poner, es la gematria de la palabra Binyan, que quiere decir construcción o edificio. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quería decir Rabbi Shimon Bar Yochai,
con que el tzadik construye un edificio a partir de su herencia. ¿Sí? Si ustedes se ponen a leer la traducción literal del Zohar, no se entiende para nada esto. Entonces dice, él construye un edificio a partir de su herencia. ¿Sí? Hace que sus 3 niveles, que suman 112, que corresponden a los 3 mundos de su alma, sean un edificio completo. Entonces construye paredes. ¿Qué son las paredes? Las paredes de su alma. Las paredes de su alma son las luces y el aura que está alrededor del cuerpo, generado por sus buenas acciones. Cava pozos. Para construir un edificio hay que cavar un pozo. Los pozos son las cosas que nos revela la Torá. Y la conexión se hace a través de Malhut. ¿Sí? Habíamos dicho que Malhut de Atzilut desciende y se inviste y de ahí surgen los mundos inferiores. Entonces como que el Malhut de Atzilut, que es el mundo superior, es el origen de los 3 mundos inferiores. Entonces cuando baja y cava los pozos, es como el Malhut que desciende, la presencia divina que desciende para que existan los mundos inferiores. Y entonces a través de eso, el tzadik lleva la bendición a los demás. ¿Sí? Descender. Incluso cuando vimos el Tanya, y en las clases de Larissa le explicamos cómo el tzadik corresponde al mundo de Atzilut. Entonces, el tzadik cuando desciende, que significa que trae la bendición de arriba, el fluir de la energía de vida a los mundos inferiores, o sea, a las personas, al resto de las personas como nosotros, que estamos en una categoría inferior a lo que es el tzadik completo. Por otro lado dice Rabbi Shimon que planta árboles. ¿Qué significa que planta árboles? Que unifica los nombres Havaya y Adnut. ¿Se acuerdan cuando estudiamos que cuando decimos la tefilá decimos el nombre Adnut, pero está escrito Yud Kei Vav Kei, Havaya? Entonces cuando uno medita y medita en la luz que viene de arriba para abajo, tiene que ver cómo Havaya se entrecruza con Adnut. ¿Sí? Yud Aleph, Hei Dalet, Vav Nun, Hei Yud. Entonces primero está la Havaya y después Adnut. Cuando es una luz de abajo, que nosotros elevamos la luz en la tefilá, entonces primero está la Aleph de Adnut y después la Yud de Havaya y así las 8 letras. Si ustedes suman Havaya, Yud Kei Vav Kei y Adnut, Aleph Dalet Nun Yud, tienen 26 más 65. ¿Sí? 26, que es Havaya, y 65, que es Adnut, eso suma 91. Y 91 es la palabra Etz. ¿Qué es Etz? Perdón, como bueno de Hadash, escribí Etz con Aleph, pero Etz es con Y. Entonces Etz es 160. Entonces 91 no es Etz, sino que es otra palabra que se utiliza para árbol. ¿Ustedes saben cuál es la otra palabra que también significa árbol?
¿Qué dice ahí? Ilán, árbol. Y Ilán específicamente es el árbol que da frutos. Por eso cuando llega el mes de Nisan, decimos Birkata Ilanot, la bendición de los árboles, y se dice frente a árboles frutales. Y entonces por eso está dicho aquí que el tzadik es el que planta árboles. ¿Y cuáles son los árboles principales? Son los árboles que dan frutos. ¿Ok? Entonces, cuando planta los árboles, significa que produjo la rectificación completa de su alma. Sigue diciendo Rabbi Shimon, un tzadik incompleto construye un edificio a partir de una herencia diferente. ¿Qué significa esto? Que el alma no es un alma pura como la que recibe el tzadik completo. Si ustedes se dan cuenta, el tzadik no es responsable, ninguno de nosotros somos responsables de qué tipo de alma recibimos. El tzadik, por definición, recibe un alma perfecta. Entonces, por eso, cualquier pequeño detalle, cualquier mancha que pueda llegar a hacerse, para él se constituye un pecado mortal. Nosotros que recibimos un alma imperfecta, las cosas mal que podamos hacer, no es que transformamos algo que era perfecto en algo imperfecto. Pero de todas maneras, sí tenemos que tratar de que eso imperfecto sea un poco más perfecto. Ahora, cuando hablamos de un tzadik, y nos referimos a un tzadik incompleto, él construye un edificio a partir de una herencia diferente. O sea, el tzadik incompleto es alguien que en su alma anterior, que él viene para rectificar la Torah, para perfeccionarse en Torah y Mitzvot, como el tzadik completo. Esa alma observa la Torah y las Mitzvot, y también en su encarnación actual las observa. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que se tuvo que reencarnar para completar algún defecto pequeño. Entonces dice, el tzadik incompleto construye un edificio a partir de una herencia diferente, le dio un alma con una pequeña imperfección. Cavó pozos y sembró su campo, al igual que el otro, o sea, rectifica los aspectos de su alma en lo que sea necesario. Ha sentado las bases correctamente desde el principio, o sea, los cimientos del edificio, y ha trabajado en su cuerpo actual, hizo el servicio, todo lo que tenía que hacer en su cuerpo actual, en su actual encarnación, pero no puede estar seguro de que su alma esté realmente conectada a ese cuerpo, de manera que esté con él en el momento de su resurrección. ¿Sí? ¿Por qué? Como decíamos antes, porque el alma está conectada al cuerpo o a la serie de cuerpos que van en el camino principal de su tarea. Si tienen que encarnarse momentáneamente en un cuerpo para rectificar algo, entonces posiblemente ese cuerpo no esté dentro de la línea directa de los cuerpos que son candidatos a encarnarse en el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, esta persona es buena y se llama un tzadik, porque por supuesto no hizo ningún acto malo. Nunca dejó de estudiar Torah, como leemos en el Tanya. ¿Se recuerdan lo que estudiamos en el Tanya? Sin embargo, desde el punto de vista de su neyamá, puede que no sea así, o sea, puede ser que no sea completamente perfecto. Entonces, eso significa que en su encarnación anterior, su alma estaba enormemente rectificada. Entonces, el trabajo que hizo en esta encarnación es muy pequeño,
Entonces su encarnación puede venir de su cuerpo anterior. ¿Qué dice el Rabbi Shimon? Esto es como una persona que construyó un edificio, ¿sí?, que estaba bien proporcionado y agradable para la vista, pero que cuando observa sus bases, o sea, los cimientos de ese edificio, se puede dar cuenta que estaban un poco hundidas y un poco deformadas, no estaban alineadas en todas sus partes. Ese edificio no es completo. Y para que sea completo, ¿qué se puede hacer un edificio que está mal desde sus bases? Tiene que ser demolido y reconstruido desde el principio. Ahora, desde el punto de vista del constructor del primer edificio, todo se veía bien, ¿sí? En el cuerpo anterior, el hombre había recibido un alma perfecta. Entonces todo el edificio, todo el trabajo que él hizo era perfecto. Pero quedó un pequeño defecto. Cuando uno habla de un pequeño defecto en un edificio, no está hablando de sus bases. Está hablando de que a lo mejor falta un detalle de pintura, falta algún detalle ahí arriba que tiene que arreglar. Perdón, acá nos está diciendo, vamos a volver a leer lo que dice acá. Ahora, desde el punto de vista del constructor del primer edificio, todo se veía bien, pero desde el aspecto de las bases estaba mal diseñado y fuera de línea. Ok, entonces, por afuera se veía bien, pero es al revés de lo que acabo de decir. El defecto estaba ahí en las bases, estaba mal diseñado. Esa es la razón por la cual no se llama un trabajo terminado o un edificio completo. O sea, hablamos del tzadik imperfecto, el tzadik que no es completo. Esa es también la razón por la cual se le llama tzadik incompleto, que es rechazado. ¿Sí? Está hablando de cuando se lo rechaza, que cuando él critica a alguien puede ser rechazado. ¿Pero qué quiere decir en el interior? ¿Por qué es rechazado? Porque dentro de sí no es perfecto. Entonces está escrito que cuando uno quiere rectificar al otro, quiere criticar al otro, primero tiene que ver si dentro suyo es perfecto. Entonces ahí tiene que criticar. No es lo mismo criticar que aconsejar, ¿no? Entonces el tzadik puede criticar, puede enmendar al otro, y cuando a uno un tzadik le dice algo, tiene que hacerlo. No le puede decir estás equivocado, porque él es perfecto. Pero el alma puede regresar a su cuerpo anterior. Mejor dicho, el alma tiene que regresar a su cuerpo anterior, donde se sentaron las bases correctamente. ¿Sí? Entonces las bases de este nuevo tzadik es imperfecto y no puede ser la base para que resucite. Entonces esa alma viene a este cuerpo, rectifica eso que tiene que hacer y después vuelve al cuerpo anterior. Esta es la razón por la que se afirma que los impíos se tragan a aquellos que son justos, más justos que él. Pero el tzadik consumado no es tragado. Y esa es una definición del Tanya, por ejemplo, de que el tzadik, otra de las formas de decir en vez de tzadik completo, que es tzadik gamur en el Tanya, o tzadik incompleto, tzadik en no gamur, también está dicho en Tanya que, traído del Talmud, que está el tzadik betoblo y el tzadik berralo, o sea, el tzadik que puede ser que el tzadik que tiene bien, o sea que solo es bueno, o también significa, explican los sabios, que es el tzadik que le va bien, o sea que no sufre. Y el otro tzadik que es imperfecto también es el tzadik berralo, o sea que tiene alguna pequeña cosa mala, como vemos aquí que dice Rabbi Shimon. Entonces, el tzadik berralo es aquel que tiene alguna imperfección en su alma, y entonces sufre. Es el tzadik que sufre, es rechazado. ¿Qué quiere decir que sufre? Porque en las cosas de este mundo tiene problemas. Entonces, acabamos de leer el Zohar,
acabamos de traer explicaciones de distintos cabalistas, distintos sabios de la Torá, y vemos como el Tanya, cuando uno estudia el Tanya, está estudiando el Zohar, porque todo eso está sacado del Zohar, pero aplicado y entendido como corresponde, dilucidando todas esas parábolas y esas alusiones y cosas ocultas que trae Rabbi Shimon. ¿Les gustó? Muy bien. Por el mérito de Rabbi Shimon y de todos los Rebeim y de todos los tzadikim justos de Hashem, que ellos nos indican el camino, que venga pronto la redención. Y para terminar, les quería contar una historia actual que ejemplifica lo que es un tzadik completo y lo que es la enseñanza y la guía que el tzadik completo nos da. Recién estudiamos por qué eso es correcto, por qué tenemos que confiar en el Rebbe, en el líder de la generación, para que nos guíe. Y ahora vamos a escuchar una de las historias. Primero vamos a poner un poco de música para relajarnos un poco y terminar de digerir lo que acabamos de estudiar con una melodía de Rabbi Yisrael.
Hace pocos años, en el 2010, 5770, en la época de Tishrei, un Hasid, que no era de Chabad, fue invitado a hacer el Hazán, a hacer la tefilá en las fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Hay algunas personas que tienen cualidades vocales y tienen capacidad para cantar y para hacer tefilá, de tal manera que toda la gente se inspira. Siempre en todas las tefilot, cuando hay minyan, tiene que haber uno que se llama el Hazán. Justamente durante estos 11 meses, nosotros acostumbramos, cuando alguien está de duelo, durante 11 meses tiene que decir Kadish y además ser el Hazán en las tefilot. Salvo en Shabbat y las festividades, durante la semana, entonces, Bezrat Hashem, hago todo lo posible para estar en el Beit HaKnesset a la mañana y a la tarde, a la noche, para hacer el Hazán, en mérito de Reisel Bat Azriel. Pero lo que yo, por supuesto, lo hago en la medida que puedo, de acuerdo a mis posibilidades, pero hay gente que tiene una voz especial y conoce las melodías y tiene una forma muy carismática, y entonces son invitados y les pagan para que vayan a hacer las tefilot a distintas congregaciones. Entonces había un Hasid que fue a Melbourne, Australia, para ser el cantor, el Hazán, en las fiestas del año 5771, o sea, en el año 2010. Y allí estaba Rabbi Motel Kransky, y él vio que cuando este Hazán hacía la tefilá, de vez en cuando, o sea, cuando hacemos la tefilá tenemos un stand, tenemos un atril donde apoyamos el libro y de ahí leemos. Entonces él vio que al lado del Magdor, del libro de rezos para las festividades, había un papel, y constantemente él mientras hacía tefilá, movía la cabeza y miraba el papelito. Después del servicio, Rabbi Kranshansky le preguntó a Hassan qué era ese papelito. Y entonces le contestó que era algo de hacía 20 años. Y contó su historia. Un poco antes de las festividades, hacía 20 años, había ido a visitar al Rebbe de Lubavitch. Fue un domingo, cuando el Rebbe distribuía los $, para ser entregados del Tzedakah. El Hazán le dijo al Rebbe que había sido invitado para ser el Hazán en determinado Beit HaKnesset, y la respuesta del Rebbe fue: tenemos que recordar que le estamos rezando a Dios.
esa fue la sorprendente respuesta del Rebbe cuando le dijo esto, que iba a ser Hazán. Tenemos que recordar que le estamos rezando a Dios. Bueno, era en 1990, ya el Rebbe tenía 88 años, entonces el Hasid, después de escuchar esta respuesta, le pareció lindo, le pareció agradable, pero no le pareció algo de demasiada importancia. Después que terminaron las festividades, sin embargo, se dio cuenta que durante el servicio estaba tan preocupado en recordar los tonos y de llegar a las notas más elevadas y crear las emociones correctas a través de su voz, que verdaderamente no había pensado demasiado en Dios. Entonces se dio cuenta en ese momento que el Rebbe no le había simplemente dado un lindo pensamiento, sino que le había dado una guía y algo sobre lo cual tenía que trabajar. O sea, era una de las cosas por las cuales su alma había venido a este mundo. Desde entonces, le contó el Hazán a este señor de Australia, siempre que soy el Hazán, tengo conmigo este pequeño papelito donde está escrito aquel mensaje del Rebbe. Tenemos que recordar que le estamos rezando a Dios. Y cada tanto lo miro durante las plegarias para estar seguro de no olvidarme. Entonces, siguieron charlando. Rabbi Kanhansky le preguntó al Hazán qué es lo que lo había llevado el Rebbe ese domingo a pedir $1. Cuando nosotros pedimos $1 del Rebbe, es porque le estamos pidiendo algo. También le pedimos alguna bendición. A muchos no le piden nada, pero de todas maneras, aunque no le hablen, van allá por algún motivo. Entonces el Hazán le contestó que antes de eso había tenido correspondencia con el Rebbe, y entonces comenzó a contarle la siguiente historia. Algunos años antes, cuando yo era un muchacho en Jerusalén, iba todos los jueves a la tumba de otro tzadik llamado Rabbi Haim ben Moshe Ibn Atar, conocido como el Orach HaChaim. Orach HaChaim es uno de los famosos comentaristas de la Torá, que también estudiamos mucho en el Hasidismo, y él estaba enterrado en el Monte de los Olivos, está enterrado en el Monte de los Olivos, y todos los años, todo el tiempo hay gente que va allí, y como este Hasid, van a leer la porción de la Torá al lado de su tumba, con el comentario que él había hecho, que se llama Orach HaChaim. ¿Se acuerdan que cuando los grandes sabios, cuando escriben un libro, ponen en el nombre del libro su propio nombre? Entonces se llamaba Haim y lo llamó Or HaChaim, la luz de la vida. En ese momento, en esa época, se contaba el Hasid, el Monte de los Olivos no era un lugar completamente seguro para estar. Y seguramente yo en ese momento, hacía 20 años, una de las veces, perdón, no hace 20 años, sino antes, mucho antes,
cuando hacía correspondencia con el Rebbe. En aquella época iba a estudiar a la tumba del Or HaChaim y de repente me di vuelta y vi a un árabe parado atrás mío con un cuchillo en la mano. Entonces me quedé paralizado y me di vuelta de nuevo hacia la tumba y le pedí al Or HaChaim que me proteja de ese peligro inmediato que me estaba acosando. Después de mi plegaria, me di vuelta y vi al árabe que estaba paralizado de temor, y un instante después lo vi corriendo desesperadamente como si estuviera corriendo para salvar su vida. Entonces yo empecé a correr también. Y entonces vi que el árabe se había escapado del cementerio. Y así continué corriendo hasta que llegué hasta mi casa. Después de ese incidente, mi madre insistió que no vaya más allí cada semana. Porque estaba poniendo mi vida en peligro. Aquí estamos de vuelta. No, lo que pasó es que alguien habrá entrado en otra computadora con mi número de cuenta y me sacó de la pantalla. ¿En dónde quedamos? ¿Hasta dónde escucharon? Escucharon que él se escapó y entonces cuando llegó a la casa la mamá le dijo que no vuelva más allí. ¿Esa parte la escucharon? Entonces decidió enviarle una carta al Rebbe de Lubavitch para pedirle consejo. Si tenía que seguir, si debe ser Esteban o algún otro de los Morim, que se acordó que hoy había clase y está entrando esta vez tardé un poco más en entrar a ver si se veía en la pantalla quién era el que estaba entrando. ¿Vieron quién era que entró? Hay alguien que quiere entrar con mi cuenta. Bueno, vamos a tratar de continuar. Esperemos que no trate más. Muy bien. Todavía estamos en la mitad de la historia. Tenemos mucho todavía. Sigamos. Entonces, le escribí una carta al Rebbe de Lubavitch para saber qué hacer. Entonces, le contó lo que había pasado. ¿Están ahí todavía? Sí. Le contó al Rebbe lo que había pasado para ver qué es lo que le contestaba, a ver cuál de las dos opiniones era la correcta. Un poco después recibió la respuesta del Rebbe. ¿Qué le dijo el Rebbe? Pregúntale a un rab, a una autoridad halágica. Esa fue la respuesta del Rebbe. Entonces dice que le preguntó a un renombrado juez de la corte rabínica de Jerusalén, llamado Weiss. Y el rab le dijo que si el Rebbe sentía que no tenía que ir, le hubiera dicho que no vaya. Entonces dice, yo pienso que tenés que seguir yendo. Pero el Rebbe vio que si ibas con la fuerza del Psak Halajá, o sea que se determinó halágicamente que vos tenías que ir, entonces eso tenía una fuerza espiritual mucho más fuerte
entonces eso te iba a cuidar y vas a poder seguir yendo sin problema. Camino que puedes continuar yendo. Y por supuesto fue lo que hice con el Hasid. Esa fue la primera correspondencia que tuve con el Rebbe. David Kranjansky sintió que todavía había algo más que el Hazán no le estaba contando. Después de todo, cuando él y su madre tenían una discrepancia, ambos quisieron consultar al Rebbe. ¿Y por qué? Más que un tzadik o un rab de Jerusalén. Él era un tzadik. ¿Por qué un rab de Jerusalén tenía que determinar la halajá? Preguntó Rabbi Kranjansky. Entonces el Hazán se sonrió y le contestó que sí, en verdad esa era una conexión temprana, pero que esto implica otra historia más. Mi esposa dio a luz un par de mellizos. Unos años más tarde, uno de ellos fue diagnosticado con una severa enfermedad. Y, por supuesto, además de consultar con muchos doctores y especialistas, fuimos a ver a grandes rabinos y tzadikim para pedir consejo y bendición. Y uno de ellos nos dijo que vayamos a pedir la bendición al Rebbe de Lubavitch también. Entonces le escribimos y la respuesta del Rebbe de Lubavitch fue que vayamos a ver a un Rofé Mungé y Edil, que vayamos a ver a un médico especialista y buen amigo. Nosotros estamos bastante sorprendidos por este consejo, porque no conocíamos a ningún especialista y, por supuesto, ninguno de los doctores podíamos llamarlo que eran amigos nuestros. Entonces, decidimos pedir una cita a un nuevo doctor que nunca habíamos consultado. Entonces, por lo menos, cumplimos con la parte de el especialista que nos había respondido el Rebbe. Y pueden ustedes imaginar la sorpresa cuando al entrar al consultorio del doctor, el doctor nos recibió diciendo: mi querido está aquí, ¿cómo puedo ayudarte? Mi amigo, le dijo. Entonces, al llamarlo amigo, con la misma expresión lo llamó amigo con la misma expresión que usó el Rebbe, Yedid. Todo esto pasaba en Israel, por supuesto. Entonces este doctor diagnosticó la enfermedad y le dio el tratamiento, la medicación, y al final de la consulta le pregunté al doctor qué significaba, qué quiso decir cuando nos llamó Yedid, amigo querido, porque en realidad nunca lo habíamos visto antes. Entonces el médico dijo: la verdad que no sé, no puedo explicar por qué te he recibido con esta expresión tan inusual. Solo puedo decir que apenas entraste al cuarto, sentí un sentimiento muy cálido hacia ti y que me llevó a decirte, Yedid. Yo estaba completamente asombrado y le conté al doctor acerca de la respuesta que me había dado el Rebbe,
que era en verdad nuestro motivo por haber hecho esta cita. Y el doctor también estaba sorprendido por haber visto nuevamente, claramente, cómo la providencia divina, cómo Dios estaba guiando todas las cosas, y por ver la santidad y el poder de las palabras del Tzadik. Entonces le prometió hacer todo lo posible para que su hijo, para que nuestro hijo se cure, y se rehusó a recibir ningún pago por su servicio. Por supuesto, no hace falta decir, dijo el Hazán, que el doctor fue verdaderamente un emisario para traer la curación completa a nuestro hijo. Entonces, tú ves, dijo el Hazán, terminando la historia, hemos experimentado y relacionado con el Rebbe desde hace mucho tiempo, y el Rebbe me ha afectado, me ha influenciado a mí de una manera verdaderamente maravillosa y por caminos completamente sorprendentes. Entonces esto, como ustedes ven, y como decíamos al principio de la clase, para poder rectificar el alma hay que hacer acciones. Y los consejos del Tzadik y los consejos del justo que nos guía, a veces no los entendemos, pero verdaderamente están guiados por Dios y son los que nos llevan a la rectificación verdadera de nuestra alma y a cumplir con lo que nuestra alma vino a hacer a este mundo. En definitiva, nos llevan a la redención completa y definitiva. Entonces, por ahora me despido. Voy a poner, mientras hablo, una música de fondo, que como ustedes saben, estas melodías son compuestas por Rav Ginsburg. Últimamente resultó que tenemos cada vez más personas que nos siguen, más personas que nos ayudan, y vemos la providencia divina, la mano de Dios que nos guía y nos ayuda en todas las cosas. También, como sucede siempre, vimos algunas personas que se enojaron un poco con nosotros, no porque les hayamos hecho algo malo, sino porque no quisieron aceptar los consejos que les dimos, y digo en plural porque también le pasó a Rivka, mi esposa. Pero Besat Hashem, que Akadosh Baruj Hu les dé bendición en todas sus cosas, y que hagan teshuvá, que Akadosh Baruj Hu les muestre su luz y puedan seguir rectificando su alma con shalom, con amor, con efervescencia del alma, pero la efervescencia correcta, como la de Pinhas. Siempre hay que bendecir, siempre hay que decir cosas buenas. Siempre hay que seguir el consejo de los sabios con respecto al estudio de la Torá, el estudio del Zohar,
el cumplimiento de los preceptos, nuestra conexión con Dios en la tefilá. Y siempre hay que escuchar a la esposa. La esposa es el yedid, ese amigo fiel, es la doctora perfecta que nos conoce y sabe cuál es nuestra diagnóstico y nuestro tratamiento, y es la que nos da la medicina con su propia mano y sin querer ningún pago a cambio. Besat Hashem, Elizabeth. Mandar un abrazo de parte mía a tu esposo, Elizabeth. Hace mucho que no charlamos. Por supuesto, los consejos que yo doy aquí no me tienen que hacer caso a mí porque soy un tzadik, porque no lo soy, sino que son los consejos que yo aprendo. Son los consejos que yo transmito, nada más soy solo un transmisor, un traductor del Rab, del Rebbe.